Están en línea. El día de hoy tenemos nuestra sesión del Colegio de Pediatría de Reynosa del mes de septiembre. Y pues tenemos el honor de presentar al doctor Abraham Castellanos Orozco. Él es pediatra egresado de la Universidad de Guadalajara. También es neurólogo pediatra egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un posgrado en neuropsiquiatría infantil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el enlace médico-científico para enfermedades raras de la atrofia muscular espinal en Biogen, México. Y el día de hoy va a presentar este tema tan interesante para nosotros pediatras, como es el abordaje de la hipotonía, diagnóstico y tratamiento de la atrofia muscular espinal. Muchas gracias, doctor Abraham. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos también por estar aquí. También gracias por la presentación. Y bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a empezar con la atrofia. Bueno, la atrofia muscular espinal es una enfermedad que era considerada antes de baja prevalencia, ¿no? En palabras coloquiales, una enfermedad rara. Pero nos hemos dado cuenta de que realmente no es tan rara y que debemos de poner un poco más de atención para hacer un diagnóstico oportuno. Un diagnóstico oportuno se puede traducir a un tratamiento también oportuno, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. No, no está cambiando. Denme un segundo. Listo. Entonces vamos a comenzar hablando primero diciendo qué es la atrofia muscular espinal, ¿de acuerdo? Esta es una enfermedad autosómico recesiva. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Es la causa más común de mortalidad infantil de etiología genética. En otras palabras, provocada por una mutación o una deleción bialélica de un gen. En este caso, el gen de la supervivencia de la motoneurona tipo 1, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 5. Esta se va a caracterizar por una pérdida progresiva de las neuronas del asta anterior de la médula espinal. Esto va a producir una debilidad progresiva y una atrofia muscular. Y esta debilidad suele ser profunda y grave, comprometiendo el funcionamiento pulmonar y del resto de los músculos del cuerpo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante detalladamente para que se pueda entender más fácilmente. Y tenemos una incidencia global, pues realmente no tan rara, que es uno de cada 6 a 10 mil recién nacidos vivos reportados hasta este momento. Sin embargo, al ser una enfermedad autosómico recesiva, tenemos que una de cada 50 personas es portadora de la enfermedad. En otras palabras, el 2% de la población mundial es portadora de una mutación o una lesión monoalélica del gen SMN1. ¿De acuerdo? Siempre me gusta iniciar un poco con la historia, porque bueno, aquellos que ya sean, que ya hayan tenido la experiencia de trabajar con niños o adultos o adolescentes con atrofia muscular espinal, pues sabrán que antes la atrofia muscular espinal era una sentencia de muerte. Entonces, esto es importante porque esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1891 por el doctor Wernicke y 2 años después el doctor Hoffman hizo una descripción similar, en las cuales decían que eran niños menores de 8 meses de vida que no podían sostener la cabeza, no podían sostener las extremidades y estaban muy flácidos. Y por muchos años se le denominó enfermedad de Wernicke-Hoffman, ¿de acuerdo? En 1956, estamos hablando 62, 63 años posteriormente, los doctores Kugelberg y Welander describieron otra entidad similar, pero en niños mayores de 12 meses de vida. Y ellos decían que eran niños que también se podían llegar a sentar, algunos se podían llegar a parar, pero después se caían. Posteriormente, en el año de 1967, la doctora Dubowitz describió otra enfermedad que se encontraba justamente entre los 8 meses descrito por Wernicke y los 12 meses descritos por Kugelberg y Welander.
Y no fue hasta 1991 donde se dijo, no, no es enfermedad de Wernicke-Hoffmann, no es enfermedad de Dubowitz y no es enfermedad de Kugelberg-Wellander. Se llama atrofia muscular espinal y son tres tipos diferentes. Y cada una va a tener diferentes edades de diagnóstico. Wernicke-Hoffmann, en vez de ser 8 meses, es menores a 6. Kugelberg-Wellander, en vez de ser 12 meses, es a 18 meses en delante. Y Dubowitz, pues de los 6 meses hasta el año y medio de vida. Y no fue hasta 1995, acá abajo, que se descubrió que existe el gen de la supervivencia de la motoneurona. ¿De acuerdo? Pero algo importante que no viene en esta línea del tiempo es que no fue hasta el año 2015 cuando Biogen saca la primer molécula para un tratamiento modificador de la enfermedad, que es nusinersen. Entonces estamos hablando que desde 1891 al 2015, o sea, 150 años casi, toda esta enfermedad era considerada una sentencia de muerte. ¿De acuerdo? Por eso es importante conocer la historia de esta enfermedad. Y repito, los que ya tuvieron oportunidad de ver pacientes con atrofia muscular espinal, a mí me cuentan mis maestros y algunos colegas que cuando eran residentes, los adscritos se enojaban porque internaban estos niños que obviamente se quedaban de manera permanente en el hospital hasta su deceso, utilizando ventilación mecánica invasiva y por supuesto camas de terapia intensiva, porque eran pacientes que requerían ventilación todo el tiempo. Como definición, vamos a tener una degeneración de las neuronas motoras alfa del asta anterior de la médula. Ahorita vamos a ver un poco más profundamente esto. Y en otras palabras, la segunda motoneurona, debido a que hay una delesión o una mutación bialélica del gen de la supervivencia de la motoneurona o SMN tipo 1. ¿De acuerdo? Hablamos de una herencia autosómico recesiva. Para los que no son genetistas, bueno, un recordatorio rápido. ¿Qué significa autosómico recesiva? Autosómico, que son los cromosomas no sexuales. En otras palabras, de los 22 pares no sexuales. ¿De acuerdo? En este caso, al ser autosómico recesiva, se necesita que papá y que mamá tengan un gen alterado. En este caso, el alelo alterado lo vamos a ver como una D minúscula o de color verde. Y el paciente, para tener la enfermedad, necesita tener dos copias de este gen alterado, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos las probabilidades de las leyes mendelianas, es la posibilidad de que papá mande el cromosoma azul, pues es del 50%. La probabilidad de que papá mande el verde es del 50% y de mamá es exactamente lo mismo. Pero como estamos hablando de 4, la probabilidad del 50 disminuye al 25. Entonces, hay un 25% de probabilidades de que el niño nazca con la enfermedad. Hay un 50% de probabilidades de que el niño sea totalmente sano y no presente ninguna alteración, pero un 50% de probabilidades de que el niño o la niña presente el estado de portador igual que ambos padres. ¿De acuerdo? Si solamente un papá es portador, entonces la posibilidad de que la descendencia sea portadora es del 25% y un 75% de que los hijos sean sanos. ¿Hasta ahorita alguna duda? Bueno, imaginaré que no. Le voy a seguir un poquito más. Vamos a hablar un poco del tono muscular, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante hablar del tono muscular? Porque para hablar de atrofia muscular espinal necesitamos entender lo que es el síndrome hipotónico y es con lo que vamos a seguir a continuación. El tono muscular lo podemos definir como un estado constante de contracción parcial de los músculos que está inclusive en reposo. Y esto nos permite que se mantengan en postura y preparados para una acción. El ejemplo que le pongo a mis residentes, bueno, a mis ex residentes es la posibilidad de mantener el cuello erguido y que no se nos caiga, ¿de acuerdo? Y esta tenemos tres tipos de tono muscular. El tono incrementado, que se puede convertir en espasticidad o hipertonía. El tono normal, que espero que todos lo tengamos. Y tercero, el tono disminuido o hipotonía. Me gusta utilizar la escala de Ashworth. La escala de Ashworth se utiliza para espasticidad, ¿de acuerdo? La espasticidad es una especie de hipertonía, es un incremento de este tono muscular que hace que se mantengan rígidas las extremidades y que éstas no se puedan flexionar fácilmente. ¿De acuerdo? Y es aquí donde tenemos algo denominado signo de la navaja. Está espástico al inicio y de repente bota, y al revés es lo mismo, está espástico y de repente bota.
Y esta unidad de medición es bastante importante y funcional para aquellos niños o inclusive adultos que tenemos sospecha de que sea espasticidad contra rigidez. Pero no vamos a entrar tanto en la espasticidad, ya que nos interesa más la hipotonía. En este caso tenemos dos imágenes del mismo paciente. Es un paciente hipotónico. La primera imagen o la que está del lado izquierdo es un paciente que se presenta con la maniobra de suspensión dorsal. Si ustedes se fijan, la cabeza cae y los bracitos caen y las piernas caen. Lo ideal es que levante las piernas, levante los brazos y que la cabeza sí caiga, pero no totalmente. Esta parece una cabeza en gota, como si agarráramos una bolsa llena de jitomates o de tomates, como les llamen ustedes, y la estuviéramos sangoloteando o meneando de un lado a otro, y así cae la cabeza. Y por el otro lado tenemos el signo de la U invertida con la maniobra de suspensión ventral. En este caso, se hace la suspensión por el tórax y el abdomen, y el paciente, las extremidades tanto superiores como inferiores caen, al igual que la cabeza en gota. Y bueno, para diferenciar la hipotonía de la hipertonía, esta imagen es excelente. Durante la hipotonía, pues podemos ver que las cuatro extremidades del paciente están sobre el mismo eje de la cama, perdón, el mismo plano. No se levantan, no las mueve. Este es el signo de las piernitas de rana, literalmente parece como una rana parada en un nenúfar. Mientras que la hipertonía podemos ver, bueno, vemos los brazos un poquito espásticos en esta parte, parece que tiene un poquito de artrogriposis, pero lo importante es en las caderas. Podemos ver que las piernas se extienden tanto y se comprime tanto el músculo que se forma el signo de la tijera. Inclusive podemos ver los piecitos y parece que los tiene en equino. Todavía no llegan a varo, pero sí los tiene en equino. Esto es por una hipertonía en el sóleo y en el tendón de Aquiles. Entonces, tenemos un síndrome hipotónico. Hay que recordar la palabra síndrome. Síndrome viene del griego sin, que es junto a, y dromos, que es correr. Entonces, el conjunto de signos y síntomas que corren juntos. Y el síndrome hipotónico se define como un signo clínico pasivo, perdón, que produce una disminución de la resistencia pasiva a los movimientos. ¿De acuerdo? Y es muy importante siempre interrogar el por qué se está produciendo este síndrome hipotónico. ¿Cómo podemos preguntar? Primero, ¿este síndrome hipotónico es congénito o lo adquirió posteriormente? ¿Esta hipotonía presenta o no presenta debilidad? ¿Es transitorio o es permanente? ¿Si es central o es periférico? Y para saber si es central o periférico, tenemos fasciculaciones de los músculos, medición del perímetro cefálico, valoración de la postura y antecedentes perio-postnatales. Vamos a poner ejemplos rápidamente. Congénita o adquirida, ¿no? De manera congénita podemos tener una encefalopatía hipóxico-isquémica prenacimiento o un infarto cerebral prenacimiento, y adquirida podemos tener una meningitis producida en cualquier edad del paciente. Hipotonía con o sin debilidad. Generalmente las centrales suelen tener una fuerza mantenida al inicio y posteriormente van disminuyendo, y la debilidad se puede presentar más en las periféricas. Si es transitorio o permanente, una transitoria, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré. Si es permanente, una miastenia gravis congénita, por ejemplo. Y si es central o periférica, bueno, central, una parálisis cerebral, y periférica, por ejemplo, la atrofia muscular espinal. Y para eso, por supuesto, tenemos una triada clásica, que es una hipotonía, una debilidad y una arreflexia. Esto es lo que podemos ver en un síndrome hipotónico periférico. Pero tenemos más herramientas para poderlos distinguir, y para eso me gusta esta diapositiva. Primero tenemos que saber qué es una motoneurona. Una motoneurona es aquella que lleva la señal desde la corteza motora que se encuentra en el giro prefrontal o prerolándico hasta el músculo terminal, que es lo que permite que nos movamos. ¿De acuerdo? Para eso existen cuatro tipos diferentes. Primero tenemos una superior que va desde la corteza, y esta baja, pasa por el brazo posterior. Denme un segundo. Listo. Pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, pasa por los núcleos de la base, el cerebelo y por el tallo encefálico, y en las pirámides vulvares se decusa contralateral. Y esta se detiene al momento de salir a la periferia. Y aquí es donde entra la motoneurona inferior.
y va desde el momento en el que sale de la periferia hasta el músculo que va a hacer la acción. Y esta motoneurona inferior hay tres tipos. Entonces tenemos una superior y tres inferiores, en total son cuatro. ¿Cuáles son las diferencias entre las tres inferiores? Bueno, primero tenemos la alfa, que es la neurona más rápida del cuerpo. Esta sale, está totalmente mielinizada en todo su trayecto y una sola neurona agarra muchos fascículos musculares y los contrae al mismo tiempo. Y son generalmente haces musculares que están en la periferia del músculo. Después tenemos la gamma, que es más pequeña, más delgada, no está mielinizada, por lo tanto es mucho más lenta, pero esta va a llevar señal a los haces musculares más internos y es una motoneurona gamma por cada haz o fibra muscular. Entonces, si tenemos un alfa y una gamma, tendremos una beta que casi nadie ilustra. La beta es una intermedia, es una motoneurona mielinizada de baja velocidad, pero inerva tanto periferia como en la parte central. Aquí nos vamos a enfocar muchísimo en la motoneurona alfa, que es la que más inerva el músculo y es la que más se encarga del movimiento de este. Entonces, ya sabiendo que es una motoneurona y de dónde a dónde va y para qué sirve, vamos a tener los síndromes de la motoneurona, ¿no? Todos cuando hicimos el nacional estábamos preocupados porque nos lo preguntaran, algunos nos los preguntaron, algunos otros no, pero sí es muy importante siempre tenerlos en mente, porque esta es la forma de saber si es central o periférica nuestra hipotonía, ¿de acuerdo? Es como el acordeón. Primero vamos a tener la motoneurona superior. Los reflejos de estiramiento muscular, o que otras personas conocen como osteotendinosos, van a estar incrementados siempre. La respuesta plantar puede ser una respuesta extensora o un Babinski, que es como un abaniqueo. El músculo se va a atrofiar por desuso, pero van a ser grupos musculares muy amplios porque justamente estamos hablando de la neurona que sale de la corteza motora. Entonces, si está afectado desde acá, todas las motoneuronas inferiores van a estar afectadas. No solamente las alfa, no solo las beta, solo las gamma. Van a estar afectadas todas, alfa, beta y gamma, pero no solamente de una motoneurona superior, sino de varias motoneuronas superiores, porque la corteza cerebral es muchísimo más amplia y abarca muchísimo más espacio. ¿De acuerdo? En este ejemplo podemos utilizar el homúnculo de Penfield y nos podemos dar cuenta un poquito de esto, ¿no? Y el tono va a estar incrementado al inicio, presentando espasticidad posteriormente y a largo plazo puede disminuir, pero en la mayoría de los casos está incrementado. Mientras que la motoneurona inferior, al estar hablando que es de la médula espinal en delante, los reflejos de estiramiento muscular van a estar disminuidos o ausentes. La respuesta plantar va a ser flexora o indiferente, simplemente no va a presentar ningún movimiento. Los grupos musculares van a ser más pequeños porque solamente abarca una motoneurona periférica, no solamente, no toda la central. Va a haber una atrofia precoz, porque si tomamos en cuenta la superior, puede mandar todavía muchos impulsos esta motoneurona que está muriendo y los núcleos de la base también. Sin embargo, en la motoneurona inferior hay una denervación total. Entonces, esta denervación hace que los músculos empiecen a ser pequeños y que quieran contraerse solos para mantenerse, y eso produce las fasciculaciones musculares y las fibrilaciones musculares, ¿de acuerdo? Y por supuesto, el tono muscular va a estar disminuido, va a haber hipotonía. Entonces, si esto lo traducimos, ahora sí, los síndromes hipotónicos centrales contra los periféricos, vamos a ver que es exactamente lo mismo. La debilidad suele estar ausente en la hipotonía central, pero presente en la periférica. Los reflejos de estiramiento muscular incrementados en la central, pero disminuidos ausentes en la periférica. El Babinski presente en central, ausente en periférica. Igual las fasciculaciones ausentes de central y persistentes en la hipotonía periférica. Es exactamente lo mismo los síndromes de motoneurona. Por eso considero que es importante. Motoneurona superior, estamos hablando de nacimiento del cerebro, por lo tanto es central. Motoneurona inferior sale de la médula hacia afuera, por lo tanto es periférica. Y aquí es muy importante ver esta parte de abajo de la tabla que no lo tenemos en los síndromes de motoneurona. En la central, como es afectación del encéfalo, o sea, cerebro y o los otros órganos dentro de la calota craneal, puede haber déficits sensoriales, datos de encefalopatía, crisis epilépticas o movimientos anormales, dismorfias faciales, porque generalmente están acompañados de síndromes genéticos, puede haber micro o inclusive macrocefalia
y retraso del desarrollo psicomotor en la central. Sin embargo, en la periférica suele estar todo esto ausente y o es muy raro. Hay un retraso motor, sin embargo, las capacidades intelectuales son preservadas en estos pacientes. Y la creatinquinasa suele elevarse en la periférica justo por la denervación que les hablaba previamente que produce estas fasciculaciones, ¿de acuerdo? Y volvemos a tener aquí dos signos clínicos que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva me gusta mucho porque nos orienta tres tipos diferentes de maniobras que podemos utilizar en la sospecha de un paciente con hipotonía. La primera es la cabeza en gota. Un paciente de manera normal, un recién nacido o un lactante menor a los 3 o 4 meses, va a subir, la cabeza se va a mantener hacia atrás, la rectifica y luego cae para el frente o cae para atrás o cae para un lado. Sin embargo, en un síndrome hipotónico, la cabeza siempre se mantiene atrás. Esto se le denomina cabeza en gota. Y aquí tenemos una fotografía real de un paciente con cabeza en gota. ¿De acuerdo? El siguiente es el signo de la bufanda. Signo de la bufanda lo solemos utilizar mucho, sobre todo los neonatólogos, para valorar Ballard. Sin embargo, nos sirve para diagnosticar también hipotonía. De manera normal, el codo no debería de pasar más allá de la tetilla contralateral del brazo. Sin embargo, en pacientes con hipotonía puede llegar hasta el hombro contralateral o inclusive hasta la oreja. ¿De acuerdo? De nuevo tenemos el signo de la suspensión, perdón, la maniobra de suspensión ventral con el signo de la U invertida, que pues vemos que todas las extremidades están caídas igual que la cabeza. ¿De acuerdo? Y por último, no encontré un diagrama, pero sí tengo la fotografía. En la suspensión vertical tenemos el signo de la tortuga. Los hombros suben y llegan directamente hasta la oreja. Si ustedes ven, y yo lo intento hacer, los hombros jamás me van a tocar las orejas. ¿Por qué? Porque tengo mi tono muscular preservado. En un paciente con hipotonía van a llegar totalmente, como si fuera una tortuga escondiéndose en el caparazón. ¿De acuerdo? Esos son solamente unos signos que nos pueden orientar, en caso de duda, si es un síndrome hipotónico o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para diferenciar si es central o si es periférico? Bueno, si sospechamos más de un central, tenemos que buscar signos de encefalopatía. Puede ser ceguera, puede ser sordera, puede ser crisis epilépticas, puede ser alteración de la conciencia, ¿de acuerdo? Una hipotonía de predominio del neuroeje, una hiperreflexia o reflejos normales, una hipertonía de las extremidades, pueden ser superiores e inferiores, como el signo de la tijera que hablaba previamente, puede haber poca debilidad y puede tener dismorfias. Si este es el caso, lo más probable es que sea un central y hay que hacer una observación y una exploración dirigida, ¿no? Hay que pedir los exámenes básicos, buscar que no tenga infecciones congénitas, ver que no tenga trastornos de la urea o del amonio, que no tenga una enfermedad por ácidos orgánicos, etcétera, ¿no? ¿Qué estudios podemos pedir? Pues por supuesto, todo este screening metabólico que tenemos aquí, aminoácidos en plasma, aminoácidos en orina, ácidos orgánicos en orina, ácidos orgánicos en plasma, plasmanógenos, perdón, acilcarnitinas, piruvato, podemos medir los niveles de amonio, etcétera. Y la ecografía puede ser importante en recién nacidos, pero nuestro gold standard siempre será la resonancia magnética. La evaluación oftalmológica o por otorrinolaringología para ver que no tenga sordera, ecocardiografía o ecografía abdominal buscando alguna otra alteración, como por ejemplo tenemos en la, ¿cómo se llama? En el hipotiroidismo congénito o en el síndrome ay, se me olvidó el nombre, Beck-Wiedemann, que puede producir un poquito de retraso con hipotonía central y con visceromegalia y macroglosia, ¿no? Podemos pedir estudios genéticos de manera completa, un cariotipo, los microarreglos o diagnósticos de metilación. Pero por otro lado, tenemos un síndrome hipotónico periférico. Esto es todo lo contrario. No pareciesen tener ninguna alteración de la alerta. La hipotonía es en el neuroeje, pero también de extremidades. Los reflejos van a estar disminuidos o ausentes. Puede tener ya deformidades articulares debido a esta hipotonía y a esta denervación que les mencionaba previamente. Por supuesto, va a haber debilidad muscular y por alteración del tallo encefálico y de los músculos respiratorios y de la deglución, pues trastornos de estas mismas, ¿no? De deglución y de ventilación.
Aquí es muy importante, antes de buscar todos estos diagnósticos diferenciales, primero nos vamos a la creatinquinasa. Una creatinquinasa normal no nos va a excluir una enfermedad periférica, pero sí nos puede hacer sospechar también de una central, entonces ya hay que hacer un estudio completo. Si está elevada, nos podemos ir primeramente por los periféricos. Aquí lo que nos va a ayudar muchísimo son los estudios de neurofisiología. Por ejemplo, la electromiografía, en dado caso de que sospechemos de una miositis, por ejemplo, velocidades de neuroconducción, como en el Guillain-Barré, las pruebas de estimulación repetitiva, como por ejemplo ay, se me olvidó el nombre, lo acabo de mencionar hace rato, miastenia gravis, la prueba de hidrofronio, que también es para miastenia gravis, las biopsias musculares, que ya están en desuso gracias al advenimiento de los estudios moleculares, la resonancia magnética muscular, una evaluación cardiológica y buscar estudios metabólicos que puedan alterar la periferia, como la maltasa ácida, el ácido láctico y el ácido pirúvico. Hay que hacer paneles y exoma en dado caso de que sean enfermedades raras o, en su defecto, cuando tenemos una alta sospecha, hacer los estudios genéticos específicos, como por ejemplo el gen de SMN1 en atrofia muscular espinal, el gen de la distrofia de cinturas, el de MPK, muscular de Duchenne en varones pequeños, etcétera. Entonces, regresando a la atrofia muscular espinal, ahora ya sabiendo lo que es un síndrome hipotónico y cómo sospechar de un periférico, tenemos que saber sospechar de una atrofia muscular espinal. Para eso hay que entender esta fisiopatología. Van a existir dos genes. El SMN1, uno viene de mamá y otro viene de papá. Pero también tenemos un gen análogo que es como su primo, el SMN2. Este SMN2 puede ser que no tengamos ninguna copia, o que tengamos una copia, o dos, o tres, cuatro, cinco, o inclusive hasta seis copias es lo más que se ha detectado. ¿De qué va a variar esto? De la evolución. Es evolutivo y lo tienen ciertos tipos de personas. En este caso, si mamá y papá tienen una lesión homocigótica, perdón, heterocigótica de SMN1 y tienen un niño con la lesión homocigótica, va a tener atrofia muscular espinal. Pero si este niño tiene cuatro o cinco copias de SMN2, va a tardar más en mostrar manifestaciones. ¿Pero por qué es esto? Bien, vamos a hablar primero de lo que son el SMN1 y el SMN2. El SMN1 es un gen que cuenta con 9 exones, que van del 1 al 8, pero el 2 se divide en 2A y 2B, por lo tanto son 9. Recordando la genética, bueno, los exones son aquellos que tienen la información codificante y los intrones son los que tienen la información que van a unir estos exones, ¿de acuerdo? Entonces, el marco de lectura tiene que ir de 5' a 3' y se va leyendo poco a poco y va leyendo cada exón y va retirando los intrones y uniendo estos exones para formar el ARN mensajero que posteriormente va a llegar al ribosoma por medio del ARN ribosomal y va a formar proteínas completas o, en otras palabras, el gen SMN completo. Sin embargo, el primo, el SMN2, también cuenta con 9 exones, pero el exón 7 es diferente. En vez de tener una citosina en el lugar 182, tiene una timina. ¿Y esto qué hace? Que al momento de hacer el marco de lectura, en vez de escindir el intrón y luego tomar el exón 7, va a escindir el intrón, el exón 7, el otro intrón y va a llegar hasta el exón 8. Entonces va a producir ARMN mensajero incompleto. Entonces al momento de llegar al ribosoma se van a producir proteínas incompletas. Y solamente uno de cada 10, en otras palabras, el 10%, se va a producir una proteína completa ya que se logra introducir el exón 7. En otras palabras, tenemos que el 10% de SMN2, perdón, 10% del SMN2 produce una SMN completo funcional. Entonces, al tener dos copias, ¿qué nos imaginamos? Que es el 20%, pero realmente sube al 15%. Tener tres copias, nos imaginaríamos que sería el 30%, pero sube al 17.5%. Esto se vuelve logarítmico y no necesariamente aritmético. Pero si tenemos seis copias, se puede producir hasta casi un 30% de SMN funcional. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de AME van a disminuir en gravedad
en frecuencia y en edad de aparición de una manera inversamente proporcional a las copias de proteína SMN2. ¿Tienen dudas hasta ahorita? Bueno, imagino que no. Si hablo un poco rápido, me pueden decir, puedo disminuir un poco la velocidad o puedo regresarme si tienen dudas. No tengo ningún inconveniente. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación. Hay diferentes clasificaciones, diferentes tablas. A mí me gusta esta porque creo que es la que más puede demostrar clínicamente, ¿no? Vamos a tener primero el AME prenatal, que también es considerado el AME tipo cero. Son pacientes que tienen cero o una copia de SMN2. Para esto, falta mencionar que todos los pacientes con atrofia muscular espinal tienen cero copias de SMN1 por definición. Vamos a ver un poquito más adelante la excepción de esta regla, pero hasta ahorita quédense con eso. Cero copias de SMN1 es igual a atrofia muscular espinal y el número de copias de SMN2 es lo que nos va a dar el tipo o el fenotipo de la enfermedad. Entonces, iniciando con un AME prenatal o el tipo cero, son pacientes que desde nacimiento tienen hipotonía y son pacientes que según algunos textos viven menos de 2 años, pero la mayoría no llega ni siquiera a los 6 meses de vida. Después tenemos el AME de comienzo infantil, que es menor a 6 meses la aparición de síntomas. Estos suelen tener de 2 a 3 copias de SMN tipo 2. Estos no se alcanzan a sentar, no tienen sostén encefálico y sin tratamiento con terapia modificadora de la enfermedad llegan a vivir 1 año y medio aproximadamente. Después tenemos las consideradas AME de comienzo tardío. Tenemos el AME tipo 2, que es un diagnóstico entre los 7 y los 18 meses, como lo mencionaba en la línea de tiempo. Y esos pacientes pueden tener hasta 3 o 4 copias de SMN2, pueden llegar a sentarse, algunos se pueden poner de pie, pero la mayoría no lo hacen. Estos pueden llegar a la vida adulta, pero con bastantes dificultades y discapacidades. Después tenemos el AME tipo 3, que antes era la enfermedad de Kugelberg-Wallander, la enfermedad de Ubawitz y enfermedad de, se me fue el nombre, Wernicke-Hoffmann. La tipo 3 es pacientes mayores a 18 meses de vida o año y medio, pero menores de 18 años. Esos también tienen entre 3 y 4 copias de SMN tipo 2. Estos pueden llegar a caminar, pueden tener una variabilidad en la debilidad, pueden llegar hasta la vida adulta, pero también con muchas dificultades, sobre todo para la deambulación y para las actividades de vida cotidiana de manera independiente. Y por último, tenemos el AME del adulto o tipo 4. Este no tiene un epónimo. Este AME tipo 4 se les está pasando mucho a los neurólogos de adultos. Puede ser confundido con otras enfermedades como por ejemplo esclerosis lateral amiotrófica, distrofia de cinturas, etcétera. Se suele presentar ya en mayores de edad y estos pacientes tienen de 4 a 6 copias de SMN2. Tienen un desarrollo motor normal, alrededor de los 23, 25 años, comienzan con debilidad a la marcha. Y también es importante diagnosticarlos, sobre todo para hacer consejería genética. Vamos a utilizar entonces un algoritmo diagnóstico de atrofia muscular espinal. Primero tenemos que buscar un paciente con características típicas, debilidad, hipotonía y arreflexia, ¿de acuerdo? Y después hacemos una prueba de lesión del gen SMN1 y esta prueba nos puede decir si hay de lesión bialélica o no. Si te dice que no, hay que repetir la evaluación clínica. En otras palabras, que no tiene la de lesión bialélica, puede ser otra enfermedad y nos damos por diferenciales. Pero si sale positivo, ahora sí, nos vamos a buscar la de lesión homocigótica del SMN1 con el MLPA y si en dado caso sale positivo, entonces confirmamos una atrofia muscular 5Q. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Podemos hacer pruebas complementarias? Sí, generalmente estas pruebas nos van a servir antes de este algoritmo diagnóstico. Podemos solicitar imágenes por resonancia magnética. Si estamos hablando de una hipotonía periférica, sistema nervioso central no va a tener ninguna alteración. Si buscamos pruebas electrofisiológicas, bueno, la electromiografía tendría que salir normal, ya que el músculo no está afectado. Las velocidades de neuroconducción, en teoría, van a estar afectadas principalmente por una enfermedad axonal, ya que el nervio se está destruyendo, mientras que las vainas de mielina están preservadas
contrario a lo que sucede con un Guillain-Barré, por ejemplo. Y las pruebas de estimulación repetitiva van a estar normales porque la unión neuromuscular está preservada y tenemos suficiente acetilcolina. En la prueba de la biopsia muscular, bueno, ya no se utiliza, pero podemos encontrar datos de atrofia con incremento de la fibrosis perimicial. Pero aquí nuestro gold estándar va a ser el MLPA o amplificación de sonda dependiente de ligandos múltiples en inglés. Esa es una prueba de cuantificación del gen SMN1. En otras palabras, esa es la prueba y nos dice, tiene 0 copias de SMN1, el paciente tiene AME sí o sí. Entonces es un diagnóstico confirmatorio. ¿De acuerdo? El 95% de los pacientes con atrofia muscular espinal tiene una delesión bialélica. ¿De acuerdo? Pero también nos puede dar la opción de que tengan una sola copia. Entonces, si el paciente es altamente sugestivo, necesitamos hacer una secuenciación para buscar una mutación patogénica del gen SMN1 que sí tiene el paciente. Y alrededor del 5% de los pacientes con atrofia muscular espinal pueden presentar esta mutación monoalélica del único gen SMN1. Pero también tenemos casos extraños donde el paciente tiene 2 copias de SMN1 y aquí pues ya no deberíamos de considerar que sea atrofia muscular espinal. Sin embargo, si el paciente tiene consanguinidad, a lo mejor tiene algún hermano con atrofia muscular espinal, algún primo, o en su defecto los demás estudios salieron negativos, hay que hacer una secuenciación de ambos genes SMN1 y ambos podrían estar mutados y se produciría una atrofia muscular espinal también 5Q, pero no por delesión, sino por mutación bialélica. Son muy pocos, son del 0,1 al 0,5% de los casos reportados a nivel global. ¿Hasta ahorita tienen duda con el diagnóstico de atrofia muscular espinal? Bien, interpretaré el silencio y nos vamos ahora sí con la terapia modificadora y el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de atrofia muscular espinal ya tiene dianas específicas, ¿de acuerdo? Las vamos a mencionar una por una según cómo actúen de manera externa o interna de los genes, ¿de acuerdo? De manera externa tenemos la olesoxima, que es un medicamento que se consideraba que es neuroprotector. La evidencia científica sigue siendo un poco contradictoria, que disminuye la permeabilidad de la mitocondria, disminuyendo la cariopignosis y la cariorexis, que la misma mitocondria manda hacia el núcleo de la neurona, ¿de acuerdo? Tenemos también los derivados del calcio, que tampoco se ha demostrado su utilidad, pero sí tenemos los inhibidores de miostatina, como por ejemplo el apitegromab, que hay que recordar, la miostatina es la hormona que detiene el crecimiento muscular. Y esta miostatina es inhibida por otras hormonas, como por ejemplo la folistatina. Entonces, el apitegromab funciona como análogo de folistatina, disminuyendo la miostatina. Entonces, ¿qué permite? Que las células musculares, específicamente las periféricas, se reproduzcan más. Entonces, en vez de producir una hipertrofia muscular, produce una hiperplasia muscular y se pierde muchísimo menos masa muscular. Y dentro de la neurona, perdón, no de la neurona, de los genes de la neurona que son SMN1 y SMN2, tenemos 3 fármacos. El primero en ser descrito fue nusinersen, un oligonucleótido antisentido que actúa en el intrón que se encuentra entre el exón 7 y el exón 8. Tenemos posteriormente, hablando de la fecha de descripción, la onaceanogen ave parvobec, que es terapia génica adenoasociada. Esta va a incluir el gen completo SMN1, esto lo vemos también un poco más adelante. Y por último, las moléculas pequeñas o risdiplam, que también va a actuar sobre SMN2, pero justamente en el intrón, previo al exón 7, entre el 6 y el 7. Primero vamos a hablar de los oligonucleótidos antisentido, o en otras palabras, nusinersen. Son cadenas de ribonucleótidos que se unen al ARN premensajero por medio de una complementariedad de bases y esto va a hacer que se lea todo el código de lectura. ¿Cómo es que funciona? Bueno, lo vamos a ver aquí. Tenemos el gen del SMN2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el exón 7 donde le falta, bueno, no le falta, tiene la timina en vez de la citosina. Entonces, el marco de lectura se lo va a saltar y va a producir una proteína truncada o inestable que no va a funcionar. ¿De acuerdo?
que se le denomina como SMN delta 7. ¿De acuerdo? Sin embargo, en esta parte tenemos el silenciador del splicing tipo 1, que lo tenemos acá escrito ISSN1, y Nusinersen llega aquí. Entonces, como les mencionaba, el marco de lectura va de 5' a 3', perdón, el orden de lectura va de 5' a 3', pero el ARN mensajero lo lee de 3' a 5'. Entonces lo va a estar leyendo y al momento de llegar al silenciador del splicing y que llegue al intron 7, perdón, exón 7, va a regresarse debido a que Nusinersen va a silenciar al silenciador. Sé que suena un poco complejo, pero en otras palabras, el silenciador del splicing dice, el exón 7 está incompleto, no lo leas, sáltatelo. Nusinersen llega, silencia al silenciador, por lo tanto no hay nadie que le prohíba al exón 7 introducirse en el código de lectura y con esto se puede producir la proteína completa. ¿De acuerdo? Nusinersen, antes de olvidarlo, es un medicamento que se aplica de manera intratecal. Esto tiene muchas ventajas. La primera es que al administrarlo de manera intratecal, ya que es una molécula muy pesada y no traspasa la barrera hematoencefálica, pues su vida media es bastante prolongada, alrededor de 8 meses. Y esto sirve para que actúe directamente sobre las astas anteriores de la médula espinal, específicamente en las motoneuronas alfa. Y, repito, es una vida media bastante larga, lo cual permite darle un seguimiento al paciente de manera oportuna. Después tenemos el risdiplam, que son las moléculas pequeñas. Aún no se sabe específicamente el funcionamiento, pero se cree que en el marco de lectura, cuando se lee del exón 8 al exón 7 y luego al 6, se forme una especie de U en lo cual se unen el exón 7 y el 8 y se obligue a leer o a introducir el exón 7 entre el 6 y el 8 de manera completa. En otras palabras, hace que al momento que pasa del 8 al 7, en vez de saltarlo, le dé la vuelta, haga como si lo torciera, por así decirlo, y se une al 8 y ya de ahí tenemos una proteína completa que incluye los 9 exones. El, Cabe mencionar que Risdiplam, bueno, es un medicamento que se administra vía oral, es un jarabe que no puede durar más de 5 minutos fuera de refrigeración. Asimismo, es un jarabe que después de abierto tiene 60 días de vida útil y después hay que desecharlo. Es utilizado preferentemente en algunos pacientes que tengan problemas de una escoliosis grave o por disponibilidad en las sedes. Y bueno, todavía pacientes con gastroenteritis o con que tengan sonda de, ¿cómo se llama? Gastroentérica, pues se necesita dar de manera por medio de la sonda y se puede perder algo de medicamento durante el trayecto y hay que determinar qué pacientes son aptos, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos la terapia génica, que es Onasemnogena B. parvovirus. Como el nombre lo dice, bueno, es un virus adenoasociado en el cual se introduce el código genético del SMN tipo 1. Este va a entrar por endocitosis a las células hepáticas. En otras palabras, hay que infectar al paciente con este gen, con este gen, perdón, con este virus. Y para esto el paciente no tiene que haber tenido una exposición previa al virus, sino ya va a tener anticuerpos y va a destruir el medicamento. Al momento en el que entra, se forman los endosomas tempranos que se unen al citoesqueleto y posteriormente va a entrar al núcleo, va a liberar su código genético y se va a quedar dentro del núcleo, pero formando algo denominado episoma. No entra el código genético, no es un virus integrativo como lo puede ser el VIH. Es un virus que se queda en el núcleo, pero en episoma, o sea, es no integrativo. Este se va a estar replicando y se va a liberar por exocitosis y puede seguir infectando otras células y todo va a depender, más bien, su efectividad depende de cuántas células se infectan. Por lo tanto, a los pacientes hay que darles inmunosupresión y hay que estar atentos porque al ser hepatotropo tenemos que ver que no haga datos de hepatitis fulminante. Ventajas y desventajas, bueno, las ventajas que se consideraban a principio es que es dosis única. La situación es que después de 2 años se ha visto que los pacientes ya no tienen mejoría, justamente porque como no es integrativo, estos episomas
no se replican, solamente se van dividiendo. Entonces el paciente conforme crece tiene más requerimientos de SMN tipo 1 que no los está obteniendo directamente del medicamento. Y al final, pues lo más importante siempre va a ser el tratamiento integral. No solamente nos corresponde a los neurólogos pediatras o a los genetistas, nos corresponde a todos los que veamos al paciente. El pediatra, por supuesto, para ver todo lo del seguimiento de niño sano, neurología pediátrica para ver el seguimiento de los hitos del neurodesarrollo, el neurólogo en el momento en el que el paciente sea mayor de edad, el genetista no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para hacer el abordaje familiar y la consejería genética, rehabilitación para evitar la sarcopenia y la osteoporosis, el neumólogo al momento de que el paciente tiene debilidad muscular respiratoria, el cardiólogo porque pueden presentar también alteraciones cardiovasculares o en su defecto insuficiencia cardíaca, fisioterapia, por supuesto, para darle seguimiento junto con el rehabilitador y los gastroenterólogos para los problemas, obviamente, aquellos que tengan trastornos de la deglución. Los nutriólogos, por supuesto, para evitar los trastornos de la mineralización ósea, psicólogos para apoyo familiar y del mismo paciente, igual que los cuidados paliativos, y los cirujanos pueden ser neurocirujanos o cirujanos pediatras para la escoliosis, para el seguimiento o para las contracturas musculares. Y ya casi para terminar, les voy a mostrar la trayectoria de la atrofia muscular espinal. Primero tenemos un paciente normal, no me gusta la palabra, lo vamos a llamar sin atrofia muscular espinal, que tenemos un neurodesarrollo motor que va increciendo totalmente hasta la vida adulta y de ahí se estanca, ¿no? Llegamos a un momento en el que ya no podemos seguir ganando hitos del desarrollo porque ya los obtenemos todos. Pero si tenemos pacientes con atrofia muscular espinal sin tratamiento, vamos a ver cómo va la historia natural de la enfermedad. Primero, el tipo 1 es esta línea punteada. La verdad es que no alcanzan a presentar control cefálico. Vean la diferencia de desfase. Y después caen súbitamente a la edad que deben de caminar y es cuando fallecen. El tipo 2 es bifásico, igual que el tipo 3. Primero empiezan casi normales, tardan un poquito el control cefálico, pueden llegar a sentarse, pero no alcanzan a tener la estabilidad postural para caminar, caen, luego se estancan, pero en la vida adulta pueden tener caídas y estancamientos. Sucede algo similar con el AME tipo 3, sin embargo, ellos sí pueden caminar, pero empiezan a perder esa estabilidad postural. Y aquí tenemos dos fenotipos, el tipo 3 que se mantiene estable con debilidad o aquel que va empezando a empeorar poco a poco. Y el tipo 4, bueno, es un neurodesarrollo cuasi normal, con un poco de desfase. Puede llegar a tener los hitos del desarrollo de manera apropiada, como ustedes o como yo, pero llega un momento en el que cae también, hasta que fallece. Esto es la historia natural de la enfermedad sin tratamiento. Por eso tenemos esta ventana terapéutica. Si nosotros agarramos a los pacientes en las etapas presintomáticas o pausisintomáticas, como mencionan los italianos, pues entonces podemos llegar a que sean lo más parecido a lo normal. Entonces, como conclusiones, hay que buscar un diagnóstico temprano de atrofia muscular espinal para iniciar un tratamiento temprano. Por eso hay que detener el tratamiento modificador de la enfermedad, un seguimiento multidisciplinario, por supuesto. Es muy importante tener escalas motoras y registros. ¿Por qué? Necesitamos demostrarle tanto a ¿cómo se llama? A las aseguradoras médicas como a los hospitales públicos que los medicamentos funcionan. Las tres moléculas tienen una efectividad y para eso nos sirven las escalas motoras. Pero asimismo, también nosotros como médicos nos sirve para ver cuánto mejora el paciente y cuánto podemos ayudar a las siguientes generaciones. Y por supuesto, una consejería genética. Es una enfermedad autosómico recesiva. Si unos papás tienen un paciente con atrofia muscular espinal, la probabilidad de que tengan otro hijo con AME es de un 25%. ¿De acuerdo? O sea, un cuarto de posibilidad. Y pues bueno, la atrofia muscular espinal es una enfermedad tratable, mas no es curable aún. Esperemos que con el advenimiento de nuevas moléculas podamos llegar a una curación. En los siguientes años vamos a empezar a ver algo interesante que se denominan fenotipos modificados de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos una historia natural, pero esta historia natural es sin tratamiento.
Ahora hay que ver esta línea punteada de tipo uno cómo les va con los tres tipos de moléculas, ¿de acuerdo? ¿Cómo le va al tipo 2, al 3, al 4? Probablemente tengamos pacientes que lleguen a la normalidad, a lo mejor unos tipo uno se pueden comportar como tipo 2 o como tipo 3, y para eso necesitamos seguir diagnosticando y seguir tratando a los pacientes para darnos cuenta qué es lo que sigue. Y bueno, por mi parte es todo y me gustaría terminar dejando mis datos aquí. Dejo mi número telefónico y mi número y mi correo electrónico corporativo. Asimismo, de manera presencial está con ustedes mi compañero Mario Cías del área comercial. Yo soy del área médica. Él también va a estar atento. Nosotros les podemos apoyar con las pruebas genéticas, específicamente el MLPA, o si el MLPA sale con una copia de ese menú nada más y ustedes sospechan de que pueda ser AME y se necesita una secuenciación, con todo gusto podemos apoyarlos y si es un paciente candidato, le hacemos la secuenciación. Y para eso, repito, está su servidor y también tienen a Mario Cías, que creo que él es el que más los está visitando y más está con ustedes, pero de todas maneras, Biogen está a su servicio para hacer este diagnóstico oportuno de la enfermedad. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, quedo abierto a preguntas o a comentarios. Gracias. Nomás dejé preguntar. Esto que has o estás tratando de realizar dentro de tu carrera, eso corresponde a una terapia Perdónenme, génica. si están hablando, yo solo escucho como ruidos de fondo. No sé si me lo puedan escribir o algo. Perdón. O hablar más cerca del micrófono, no sé. Sí, esto que están utilizando ustedes es como la terapia génica que se utiliza en los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas de inmunodeficiencia combinada grave. Ok, no. Nosotros en Biogen utilizamos la terapia, es a base de oligonucleótidos antisentidos que se aplica de manera intratecal. La terapia génica, como mencionaba previamente, en atrofia muscular espinal, tiene una funcionalidad como hasta los 2 años de vida y después de los 2 años de vida pierde función debido a que los episomas se van agotando por la replicación celular y por las infecciones que les van dando a los pacientes que se van produciendo anticuerpos y van destruyendo estos episomas. Inusinersen es una molécula que se administra de manera intratecal, que es muy pesada y permanece dentro del espacio intratecal hasta por 8 meses. Pero sí es muy Sí. diferente la terapia génica. Para las inmunodeficiencias combinadas graves o los errores innatos de la inmunidad, que ya es como la nueva mnemotecnia que tienen, el tipo de terapia génica que se utiliza se busca que sea integrativa, todavía no es integrativa, en los cuales se busca que se produzcan más, ¿cómo se llaman? Leucocitos. En este caso, funciona totalmente diferente la terapia génica para AME, en la cual solamente se busca que se produzca una proteína. Ok, entonces esa proteína que ustedes utilizan es nada más para ayudar a que dentro del núcleo y a nivel ribosomal se esté ayudando a poder generar energía del nervio, en este caso del asa anterior, hacia el músculo nada más. No, bueno, le repito, nosotros en Biogen no utilizamos terapia génica. La terapia génica es de otra empresa farmacéutica, pero No, a lo, pero la terapia génica que se utiliza es para que se produzca la proteína SMN1. La proteína SM1 es, como usted menciona, sí, funciona en las astas anteriores de la médula, en las motoneuronas alfa, para evitar que éstas sufran apoptosis. ¿De acuerdo? La terapia génica busca introducir este gen dentro de los hepatocitos, se produce en el hepatocito y de ahí una cantidad pasa al espacio intratecal y llega a las motoneuronas alfa. Otra parte se va a degradar dentro del torrente sanguíneo o en el mismo hepatocito. Mientras que nusinersen se aplica directamente de manera intratecal y actúa sobre el primo, el que les mencionaba, que es el gen SMN2 y hace que se produzca un SMN1, pero derivado del SMN2. Entonces la proteína se produce de manera completa, pero utilizando un gen diferente, pero que es homólogo al gen SMN1. muy bien, gracias. A la orden, doctor. ¿Alguien más? A ver, creo que en el chat alguien escribió.
No, creo que no hay preguntas, ¿verdad? ¿Alguien más que Eh, tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que guste decir, mencionar? Con todo gusto estamos para servirles. Pues solamente agradecerle, doctora Abraham, la excelente presentación que nos dio. Ah, sí, hay una pregunta. A ver, Ah, permítame. perfecto. Adelante, doctor. Se animó. Me acerco porque escucho muy bajito, ¿eh? Lo escucho. Lo que estábamos comentando es que a veces las pruebas son un poquito, en donde estamos nosotros, difíciles para hacer un diagnóstico en este tipo de los pacientes, pero una prueba complementaria es una biopsia muscular, ¿no? Entonces, en este caso, que a lo mejor fuera más fácil, es realizar alguna biopsia con alguna tinción específica. Ok. eh, Ujú. Mira, no tenemos ningún biomarcador o neuromarcador en músculo. Lo tenemos en líquido cefalorraquídeo, que son los neurofilamentos, pero bueno, si es difícil la prueba molecular para el diagnóstico, los neurofilamentos son todavía más complejos. La biopsia muscular, aunque le hagamos tinciones de inmunistoquímica, vamos a ver lo mismo, que es atrofia muscular con fibrosis pericial. Y eso la podemos ver en Duchenne también, por ejemplo, en distrofia de cinturas, distrofia de Fukuyama, en varias enfermedades. Entonces ya está en desuso. En este caso, pues nosotros como industria farmacéutica, es lo que les mencionaba ahorita al final, les podemos ofrecer las pruebas diagnósticas. Mi compañero Mario, pues va más con ustedes, él les puede facilitar las pruebas. Lo que podemos hacer en algunos casos, si tarda un poquito en llegar la muestra y el paciente tal vez es de fuera, va de algún rancho o de algún pueblo que queda lejano a la ciudad donde se encuentran ustedes, les podemos mandar el consentimiento informado de manera virtual. Ustedes lo imprimen, lo llena el paciente, nos hacen ustedes el favor de tomar la muestra sérica y después les mandamos el kit. Ya ustedes cambian ahí el tubo de EDTA, que es el violeta, ponen el consentimiento firmado y ya no las mandan a nosotros. Pero la biopsia muscular yo no la recomiendo, regresando a la pregunta inicial, porque puede decir todo y puede decir nada al mismo tiempo. Entonces no nos ayuda a dar un diagnóstico específico. Porque repito, todavía no tenemos ningún biomarcador específico en músculo para atrofia muscular espinal. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de motoneuronas, no de músculo. ¿De acuerdo? No sé si aclaré la pregunta con esto. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Pues creo que ya no tenemos más preguntas, doctora Abraham. Le agradecemos su excelente presentación. Y aquí está Mario con nosotros, quien ahorita nos va a ampliar el tema de las pruebas. Ah, perfecto. Excelente. Sí, Gracias. no, hasta luego que les va. Ah, miren, tenemos una pregunta en el chat, perdón. Tres, A nivel de tres. primer contacto con ceca alta y datos de hipotonía se envía a neurología. Eh, ok. Y luego nos preguntan qué nivel de creatinquinasa se considera positiva. La creatinquinasa, yo recomiendo que utilicen los niveles de referencia de su laboratorio, porque utilizan diferentes medidores y no es por el reactivo, sino es por ¿cómo se llama? Por el lector, por las ondas que utilizan de luz para determinar la cantidad de CK. Entonces, utilícenlo a partir de ellos. Todo paciente con CK alta y datos de hipotonía sí debería de ser valorado por neurología. Una CK alta. Mm, yo siempre recomiendo a todos los pacientes, a todos los médicos es que valoren si la seca tiene signos clínicos o no tiene signos clínicos. Si la solicitamos, yo me imagino que tiene que tener un signo clínico. Puede ser desde dolor muscular, como una miositis, por ejemplo, inflamación de articulaciones, como una miositis o una ¿cómo se llama? Una artritis reactiva. Entonces, en ese caso, sí hay que enviar a neurólogo. Yo sí recomiendo que una CK elevada se envíe a neurólogo, aunque tenga pocas manifestaciones. Y el neurólogo debe de valorar si lo envía a nefrólogo para dar también un tratamiento de hiperhidratación para evitar el daño renal agudo. No sé si hay alguna otra duda, si con eso quedó como aclarado. Preguntan del tiempo de resultado de los estudios genéticos. Nosotros estamos tardando alrededor de 10 días naturales. Las pruebas por parte de Biogen no tienen ningún costo para ustedes ni para sus pacientes. Obviamente nos llaman, nos presentan al paciente y si el paciente es candidato, por supuesto se les manda el kit para el MLPA. Si ustedes sospechan
que el paciente sí tiene atrofia muscular espinal, a pesar de que él tenga un gen SMN1 completo o inclusive los dos, hay que hacer una junta del área médica, ahí sí es exclusivamente conmigo, para determinar si el paciente es candidato para la secuenciación o no. Si es candidato para la secuenciación, también corre por cuenta de Biogen. Y repito, el diagnóstico de el MLPA tarda alrededor de 10 días naturales y la secuenciación puede tardar hasta un mes. Y Bueno, creo que pues sin más preguntas. Muchas gracias a todos. De todas muchas gracias. maneras, les vuelvo a dejar mis datos aquí al final. Le pueden tomar una foto, le pueden pedir a Mario que les pase mi contacto si tienen dudas, preguntas con sus pacientes y con todo gusto estoy para servirles. Y de nuevo, gracias por escucharme. Que tengan muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Alfredo, nada más para complementar, como dice el doctor Castellanos, las pruebas no tienen costo para los pacientes, ya sea institucionales o privados. Es el gol estándar de hoy en día en mano. De hecho, son pruebas que el INSS, el ISSSTE, Pemex las aceptan como pruebas del diagnóstico. Obviamente, después hay que armar el expediente para someter a la posibilidad de acceso.